Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Creo que la mayoría de los oyentes de Es Tiempo de Matemáticas han oído hablar de Euclides. Euclides de Alejandría fue un matemático griego que vivió cerca del año 300 a.C. y se conoce muy poco de su vida. De hecho, una de las hipótesis que hay es que ni siquiera existió tal como se le conoce actualmente, sino que es una mezcla de matemáticos. Sin embargo, Euclides, si existió, tiene un libro muy famoso que se llama Los Elementos. Es uno de los libros más importantes e influyentes de la historia de las matemáticas. La obra se divide en 13 libros, capítulos, que incluyen 132 definiciones, 5 axiomas, 5 postulados y cerca de 500 proposiciones, y trata temas de álgebra, geometría elemental del plano y del espacio y teoría de números. Los 5 postulados que acabo de mencionar son la base de la llamada geometría euclidiana, y son los siguientes. El primero, desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. Eso es más o menos obvio. Segundo, toda recta se puede prolongar indefinidamente. También es muy obvio. Tercero, con cualquier centro y cualquier distancia, llamada radio, se puede trazar un círculo. También es obvio. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales. Sí, si uno se imagina ángulos rectos, todos son iguales. Y el quinto dice, si una recta cortando a otras dos forma los ángulos internos a una misma parte menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en la parte en que los ángulos son menores que dos rectos. Ese ya no es tan obvio. Por eso, esos postulados se dejaron así, pero el quinto se ha traducido de muchas formas diferentes. Una, que es muy comprensible, dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. Eso ya es más comprensible. De estos 5 postulados hay muchas conclusiones, pero una muy famosa es que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Y este dato hay que tenerlo en la cabeza porque resulta que no siempre es cierto. De eso se trata la sección de hoy. Volviendo al quinto postulado, por la forma en que está escrito, ha producido bastante escepticismo en la comunidad matemática. De hecho, el mismo Euclides intentaba evitar su uso para la demostración de sus teoremas y proposiciones. Estos intentos de eludirlo crearon corrientes cuya creencia era que este quinto postulado era dependiente del resto, es decir, que se podía deducir como teorema de los otros 4. Los intentos de demostración de este postulado a partir de los primeros 4 solo condujeron a nuevos enunciados equivalentes, pero sin conclusiones significativas. Esto motivó que el problema del quinto postulado se orientara en otra dirección, se orientara a negarlo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos negar el quinto postulado de Euclides? Pues podemos negarlo de 2 maneras. La primera dice así, por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna recta paralela a la recta dada. Y la segunda manera de enunciarlo dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar más de una recta paralela a la recta dada. Estos 2 enunciados no parecen tener mucho sentido si pensamos en la geometría que conocemos, la que hemos estudiado y la que vivimos a diario, esa que se llama geometría euclidiana. Pero si consideramos cada uno de ellos como postulado, es decir, como elemento constitutivo y base de una teoría, nos encontramos ante 2 nuevas geometrías perfectamente válidas y sin contradicciones lógicas. Una se llama la geometría elíptica y la otra la geometría hiperbólica. Estas 2 geometrías son muy actuales, aunque no son tan recientes.
De hecho, son la base de, por ejemplo, la teoría de la relatividad. Por eso, en el próximo programa hablaremos de cada una de estas dos para comprenderlas mejor. En Es tiempo de matemáticas, humor matemático. Un profesor de matemáticas que siempre llegaba a pie a su universidad, llegó un día en una bicicleta muy bonita. Dos de sus amigos matemáticos extrañados le preguntaron que de dónde la había sacado, y él les contó: yo tengo una estudiante particular a la que le cuestan mucho trabajo las matemáticas, y ayer me llamó para decirme que había pasado el examen final con una excelente calificación, y que me lo quería agradecer personalmente, y para eso iba a venir a mi casa. Ella llegó a mi casa en su bicicleta, se quitó la ropa, se acostó en mi cama y me dijo que tomara lo que quisiera de ella, y yo tomé su bicicleta. Uno de sus amigos le dijo: qué buena decisión tomaste, la bicicleta está muy bonita. Y el otro de sus amigos le dijo: claro que fue la mejor decisión, de todas maneras la ropa de ella no te iba a servir. En Es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Suena la alarma del despertador, miras el reloj y son las 6 de la mañana. Ni siquiera te has levantado de la cama y ya por lo menos 6 ecuaciones matemáticas han influido en tu vida. El circuito integrado que almacena la hora en el reloj no podría haber sido elaborado sin una ecuación clave en la mecánica cuántica. Su tiempo fue establecido por una señal de radio que nunca se habría podido inventar si no fuera por las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen los fenómenos electromagnéticos, y la propia señal de radio viaja de acuerdo con lo que se conoce como la ecuación de onda. Estas 6 ecuaciones ya regulan tu mundo. Y es que estamos flotando en un océano oculto de ecuaciones. Están en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el transporte, en el sistema financiero y en el de salud, en las comunicaciones, en el agua, la iluminación y en un larguísimo etcétera. Te duchas y te beneficias de las ecuaciones utilizadas para regular el suministro del agua, como la ecuación de Bernoulli. Los cereales que comes en el desayuno provienen de cultivos realizados con ayuda de ecuaciones estadísticas. Vas al trabajo y el diseño aerodinámico de tu carro se lo debes en parte a las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el movimiento en un fluido, en este caso del aire alrededor del carro. Utilizas el navegador GPS, cuyo uso implica las ecuaciones de nuevo, esta vez las ecuaciones del movimiento de Newton. Estas leyes ayudaron a lanzar y establecer órbitas para los satélites geoestacionarios. Sin todas estas fórmulas matemáticas, la mayoría de nuestra tecnología jamás hubiera existido. Por supuesto, algunas invenciones importantes, como el fuego y la rueda, se produjeron sin ningún tipo de conocimiento matemático. Sin embargo, sin las ecuaciones, posiblemente estaríamos atascados en un mundo medieval. En Es tiempo de matemáticas, historias. ¿Cuál es el último dígito que la humanidad comprendió? De hecho, es el último dígito que los niños deben aprender en su proceso de desarrollo del pensamiento matemático. ¿Saben cuál es? Ya les voy a contar. Los seres humanos nos diferenciamos claramente de otras especies animales por el grado de inteligencia que tenemos. Sin embargo, una de las capacidades que realmente nos diferencia de otros animales es nuestra comprensión de los números. De hecho, hay evidencia de que algunos animales comprenden la diferencia entre el 1 y el 2, en términos de su cantidad, pero solo hasta eso. Actualmente, los números están en todas partes y sirven para todo. La capacidad de contar nace una vez que el hombre adquiere un grado de conciencia importante acerca de su entorno y de sí mismo. Es probable que los humanos del tiempo de las cavernas usaran muy pocos números, pues vivían básicamente de la recolección, no poseían nada. Por ejemplo, aún hoy existen personas que pueden vivir con muy pocos números. Los indígenas Piraja, una tribu que habita en la ribera del río Maici en el Brasil, tienen su vida resuelta solo con 2 números, 1 y 2. Todo lo demás son muchos. Hace unos 6.000 años, a partir del 4000 a.C., los habitantes de Babilonia inventaron la escritura cuando empezaron a hacer marcas en bolas de arcilla que les facilitaban el registro de las transacciones. Pero lo primero que escribieron no fueron letras, fueron números. La consecuencia natural fue que aparecieron los números que se registraron como pequeñas cuñas en la arcilla. Por otro lado, están los números que usaron los romanos en el periodo comprendido entre el 500 a.C.
y en 1500 después de Cristo. Los ciudadanos del imperio contaban en base 10, pero usaban letras como representación de los números. Para escribir un número en romanos, se colocan las letras una detrás de otra, dejando a las que representan a números pequeños a la derecha y a las de los números grandes a la izquierda. El método es sencillo, pero puede llegar a ser muy complicado, incluso en el caso de cifras no muy grandes. Pero ninguna de esas civilizaciones usaba un número sin el cual no podríamos existir como especie hoy en día: el cero. Aunque existen pruebas de que la cultura maya utilizó el concepto del cero ya en el 40 a.C., su uso no fue matemático como el de hoy. No obstante, los mayas ya manejaban la idea de la nada, pero no el número cero. ¿Para qué usar un número si no lo utilizas para contar? Los inventores del número cero, tal como lo conocemos, son los matemáticos indios. Su uso se remonta hacia el 600 a.C. La ventaja de la numeración india es que usaban símbolos diferentes para expresar los números del 1 hasta el 9, tal como lo hacemos hoy en día. Además, su numeración poseía un sistema posicional claramente definido, basado en el uso del ábaco, que representaba las unidades, decenas, centenas, miles y así sucesivamente. Cuando una casilla estaba vacía, en ella se colocaba el cero. El sistema es tan útil que permite diferenciar fácilmente, por ejemplo, el 101 del 110. Unos 200 años después, los árabes llegaron a la India con el imperio musulmán y asimilaron su matemática por considerarla muy práctica. Cuando este imperio llegó a África, llevó el cero consigo y los números empezaron a llamarse arábigos, pero en realidad eran indios. Hacia el año 1150, el cero y los demás números llegaron a Europa y la gente empezó a reemplazar los números romanos, lo que no debió ser un proceso fácil. Imagínense que nos cambiaran los números de hoy en día. Con respecto a esto, hay una consecuencia matemática. El primer conjunto numérico que se estudia es el conjunto de los naturales. Algunos matemáticos aseguran que este conjunto inicia con el número 0, pero otros, entre los que me incluyo, dicen que inicia en el 1. Esos últimos matemáticos argumentamos que el 0 no puede estar en los números naturales porque no puede ser natural un número que no sirve para contar. ¿Ustedes qué opinan? En Es tiempo de matemática, mala matemática. Tal vez les haya pasado esto. Sueñan algo, por ejemplo, que se muere un conocido y en los días siguientes cercanos realmente ocurre. ¿Será que nuestra mente tiene poderes sobrenaturales? Sí, claro que sí los tiene. Tenemos el poder de usar las matemáticas para explicar fenómenos como estos. Primero, hay que saber que todos los seres humanos, desde una edad muy temprana, soñamos todas las noches. Supongamos que alguien tiene conciencia de sus sueños desde los 15 años de edad y vive hasta los 75 años. Eso equivale a 21.900 noches soñando. Ahora imaginemos que esa persona sueña con una tragedia que solo ocurre una vez cada generación. Por ejemplo, el incendio de un edificio conocido o la erupción de un volcán. Y que lo sueña una única vez en toda su vida. ¿Qué probabilidades hay de que esa tragedia ocurra al día siguiente de soñar con ella? Pues la probabilidad es de 1 en 22.000. Aparentemente es una probabilidad muy baja. Sin embargo, el problema es que esa no es la única persona que sueña. Hay muchos millones de personas en este mundo que también tienen sus propios sueños. Si, por ejemplo, solo en Colombia somos más de 40 millones de personas, con base en la probabilidad que les comenté, hay cerca de 2.000 personas que sufrirán esa extraña experiencia en su vida en relación a una tragedia tan exclusiva que solo sucede una vez en cada generación. Si solo una de ellas lo comenta en público, tal vez en los medios de comunicación, muchos pensaremos que probablemente tiene poderes excepcionales. Pero si las 2.000 personas, una detrás de la otra, lo comunicaran a los medios, entonces pensaríamos que hay un truco. Matemáticamente, el principio que regula este fenómeno se conoce como la ley de los grandes números y dice que es probable que los acontecimientos poco usuales ocurran cuando hay muchas oportunidades de que se dé tal acontecimiento. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un accidente en un carro es muy baja, pero ocurren con frecuencia porque la cantidad de carros que hay es muy alta. Así pues, para determinar si una premonición es auténtica, no es suficiente con que hallemos una casualidad entre el sueño de una persona y un suceso. En vez de esto, se debería tomar conciencia de muchas premoniciones antes
de que haya ocurrido un suceso que creíamos imprevisible. En 2009, los psicólogos Kerry Morweiss de la Universidad Carnegie Mellon y Michael Norton de la Universidad de Harvard llevaron a cabo un experimento para demostrar qué tan atractivos son para nuestra mente los sueños premonitorios. Solicitaron a 200 personas que pasaban diariamente por la estación de tren de Boston que se imaginaran que tenían una reserva para determinado vuelo, pero el día antes del viaje ocurría uno de los siguientes 4 acontecimientos. Primero, el gobierno de Estados Unidos emitía un comunicado de advertencia sobre un posible ataque terrorista. Segundo, ellos pensaban que tenían un ataque terrorista. Tercero, un avión había tenido un accidente en la misma ruta. O cuarto, ellos soñaban la noche anterior con que tenían un accidente aéreo. Tras imaginarse cada una de las situaciones, les pedían que emitieran una puntuación sobre las probabilidades de que ellos cancelaran su vuelo. Por asombroso que parezca, el hecho de tener un supuesto sueño premonitorio fue el que recibió las puntuaciones más altas, provocando mayor nerviosismo que la advertencia terrorista del gobierno e incluso que el hecho de que un avión hubiera tenido un accidente real en la misma ruta. Pues entonces sí tenemos poderes sobrenaturales, y uno de ellos se llama matemáticas. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. De un mazo de póker de 52 cartas, se separan 4 al azar. Al ver las cartas, alguien se da cuenta de que si se toman 2 de esas 4 cartas al azar, la probabilidad de que sean rojas es de un 50%. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si se toman 2 cartas al azar de esas mismas 4, 2 sean negras? En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. En su libro A cara o cruz, Jeffrey Rosenthal nos plantea cuestiones como las siguientes. ¿Debemos tomar un avión aunque pueda tener un accidente? ¿Debemos comprar billetes de lotería aunque quizá no ganemos? ¿Debemos contratar un seguro aunque es posible que nunca lo cobremos? ¿Debemos dar un paseo en bicicleta aunque pueda llover? Desde luego, no existen soluciones mágicas. A continuación, hago referencia a un artículo de Fernando del Álamo en su blog Historia de la Ciencia, a manera de reseña de este magnífico libro, A cara o cruz. La primera regla, cuando se toman decisiones sobre algo aleatorio, es que, en general, los sucesos cuya probabilidad es baja deben ser rechazados. Es una regla muy sencilla que la mayoría de gente no sigue. Un buen ejemplo de esto son los premios de lotería. Almas optimistas gastan miles de millones en lotería en todo el mundo, con la esperanza de ganar un premio enorme y vivir felices para siempre. La probabilidad de ganar una lotería normal es extraordinariamente pequeña. Para ponerla en contexto, es 1000 veces más probable que mueras en un accidente de carro este año. De hecho, tienes muchas más posibilidades de morir en un accidente yendo a la tienda donde vas a comprar la lotería. Otro error común es sobreestimar la probabilidad de sucesos muy improbables, y esto puede tener consecuencias muy graves. En la primavera de 2003, por ejemplo, varios residentes de la zona de Toronto contrajeron el síndrome respiratorio agudo severo, una infección vírica grave y potencialmente mortal. El brote recibió una fuerte cobertura mediática, con numerosas primeras planas y reportajes televisivos en todo el mundo. Pero el número total de víctimas mortales del virus en Toronto a lo largo de toda la crisis no alcanzó las 50 personas. En comparación, cerca de 1000 canadienses mueren cada año a causa de una gripa común. Alguien que visitara Toronto incluso en el punto más álgido del brote del síndrome respiratorio agudo severo tendría aproximadamente las mismas posibilidades de morir de esa dolencia que de gripa. Pero no había ninguna primera página sobre los brotes de gripa, ni ningún turista cambió sus planes de viaje para evitar contraerla. Sin embargo, la crisis del síndrome respiratorio agudo severo hizo que el número de turistas que visitaban Toronto e incluso que visitaban el resto de Canadá descendiera drásticamente, lo que le costó a la ciudad y al país miles de millones de dólares sin ningún motivo lógico. ¿Por qué tememos tanto a hechos como el síndrome respiratorio agudo severo o la fiebre aviar? Porque estos hechos parecen nuevos y desconocidos, y por tanto parecen imprevisibles. Los seres humanos podemos aceptar un peligro considerable y la pérdida de muchas vidas siempre que ocurran de un modo al que estamos acostumbrados.
es decir, nos acostumbramos a la muerte. Pero cuando surgen peligros inesperados, les tememos más de lo que está de verdad justificado. En resumen, desestimar lo realmente improbable es una manera sensata y racional de plantearse las decisiones. Pero si llevamos esta idea a extremos, podremos caer en la imprudencia o la negligencia. Por ejemplo, ¿debemos molestarnos en ponernos el cinturón de seguridad o llevar casco al ir en bicicleta cuando la probabilidad de tener un accidente en un trayecto de 10 minutos es muy pequeña? La respuesta es que sí, y no solo porque las leyes lo exijan. Nosotros hacemos muchos viajes diferentes en carro y en bicicleta. La probabilidad de accidente alguna vez no resulta inconcebible y no cabe dejarla de lado sin correr un riesgo. Olvidarse del cinturón una o dos veces probablemente no importe demasiado, pero no usarlo nunca es llamar a los problemas. Por otro lado, ponerse el cinturón o el casco exige muy poco esfuerzo. Esto se puede generalizar todavía más. ¿Debemos votar pese a que es muy improbable que nuestro voto cambie algo? ¿Deberíamos molestarnos en reciclar o no tirar basura cuando un poco más de basura no tiene mucho impacto? Por supuesto que si muchas personas votan, conseguiremos un gobierno más representativo. Aquí hay mucho que discutir, pero supongamos que es así. Si muchos reciclan, también crearemos un mundo más limpio y verde. Los filósofos se refieren a esta cuestión como racionalidad individual versus racionalidad colectiva. Si muchas personas realizan una acción, nos beneficia a todos. Pero si solo una persona realiza la misma acción, se causa molestias a sí misma sin tener muchas oportunidades de beneficiar a nadie. Debemos desestimar los sucesos extremadamente improbables cuando nos preocupamos por los asesinatos o el terrorismo, o cuando malgastamos el dinero en billetes de lotería. Pero no debemos dejar que una probabilidad baja nos impida adoptar medidas sencillas de seguridad como el cinturón de seguridad, o realizar acciones positivas como votar y reciclar, con la esperanza de que otros sigan nuestro ejemplo. Espero que este abrebocas sea una invitación imperdible a leer el libro Cara o Cruz de Jeffrey Rosenthal. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. De acuerdo con la visión de aquellos que más han pensado en nuestro siglo sobre la naturaleza profunda del quehacer matemático, hay que considerar la matemática como un proceso tentativo de acercamiento a la realidad, que no se puede soñar en realizar de un golpe, ni siquiera completamente. No tratamos de verdades insondables ni infalibles. La matemática es una actividad del hombre, vieja como la música y la poesía, y que como ellas persigue una cierta armonía y belleza, esas que puede proporcionar la estructura mental ágil, limpia y elegante de las construcciones matemáticas. La causa profunda de esta incompletitud de la matemática es la presencia en ella de procesos infinitos, una presencia a la que la matemática no puede ni debe renunciar. Lo nuestro es lo infinito, sí, pero acompañado por la conciencia de la falibilidad en nuestros procesos de acercamiento a él y del empeño de corrección de nuestros errores cuando estos surjan. Miguel de Guzmán.